Buenas noches ya. Pues le agradezco mucho a Ambrosio Velasco y a Miguel Concha su invitación a estar esta tarde-noche con ustedes y en este panel de lujo, pues encabezado por Juan Ramón de la Fuente, nuestro muy estimado y respetado rector magnífico de la UNAM, podría decirse en lenguaje clásico, universitario. Yo tuve la fortuna y el privilegio de formar parte de la Junta de Gobierno durante prácticamente todo el rectorado de Juan Ramón, quien pues me confirió el honor de invitarme a participar en aquella comisión de garantías del plebiscito convocado por él para tratar de resolver universitaria y pacíficamente aquella tremenda huelga de fin de ciclo. Y a partir de ahí, pues sin haberme yo alejado de mis tareas universitarias, pues descubrí que en lo que me quedara de vida, lo mejor que podía hacer de ella era dedicarme tiempo completo y medio a la universidad. Y eso es lo que he tratado de hacer a partir de entonces, ilustrado por esa experiencia, pues no fácilmente transferible, la verdad, pero tremendamente enriquecedora, que dan los órganos colegiados de la universidad y particularmente la Junta de Gobierno. Me tocó atestiguar y en parte acompañar la enorme tarea de Juan Ramón dedicada a reconstruir nuestra imagen. Lo pudimos constatar por los métodos demoscópicos, ¿no? Estaba en el suelo o por abajo del suelo, sin que necesariamente nos hubiéramos dado plena cuenta de ello los habitantes de este pueblo universitario, y al mismo tiempo que reconstruir esta imagen dándole valor ante la sociedad, reconstruir un tejido comunitario muy afectado, muy dañado, en algunos flancos, yo diría que incluso destruidos por la huelga y la manera en que ésta se desenvolvió. Yo creo que fue una tarea admirable y a mí pues, realmente se lo agradezco aquí en público como lo he hecho en privado. Para mí fue realmente muy honroso el haber podido tomar parte en este esfuerzo y compartir con él pues, los trabajos y los días en algunos momentos muy angustiosos y amargos de aquellos años duros en que afortunadamente se logró poner a la universidad en el rumbo de lo que debe ser una gran universidad nacional y, como él ha insistido ahora en su comunicación, autónoma. Y bueno, yo rescaté de mis archivos desordenados una reflexión en donde trataba yo de actualizar el pensamiento de Sierra, de Justo Sierra, como referencia importante y valiosa para plantearnos la universidad de hoy y la universidad de mañana. Y allí encontré, sobre todo en el discurso inaugural de don Justo, proposiciones que son increíblemente presentes, actuales y muy valiosas para la discusión sobre la universidad del presente y la que queremos para el futuro. Pero bueno, después de escuchar dos enormes comunicaciones sobre el tema, pues yo voy a dejar eso a un lado, simplemente sí recordando que tenemos fechas, ¿no?
sobre los cuales hay que volver para afrontar el tema que nos convocó, que es universidad y Estado. Quizás la primera gran fecha sea precisamente 1910, cuando en la dictadura Justo Sierra, el secretario de Educación del gobierno del presidente Díaz, avanza en la fundación de la Universidad Nacional y la presenta como una universidad que debe ser nacional por plantearse los problemas de aquel país y buscar la participación en la construcción de un futuro distinto a ese presente dictatorial, de desigualdad y al mismo tiempo pues de gran progreso material, que celebraba poco ilusamente las glorias de aquella empresa, ¿no?, que estallaron en 1000 pedazos muy poco tiempo después de que se inaugurara la Universidad Nacional. Bueno, ahí hay 1910, entonces hay que volverlo una referencia nuestra en términos de la Universidad Nacional. Y luego está claro 1929, donde la Universidad Nacional se vuelve Universidad Nacional Autónoma. 1945, cuando después de muchos avatares y acontecimientos negativos, lamentables en algunos momentos, se da lugar a la ley orgánica que hasta la fecha nos rige y que logra, a través de los mecanismos de gobierno que facilitan o permiten, auspician, sostienen el ejercicio de la autonomía, se da lugar a la ley orgánica del 45. 1954, cuando nos comenzamos a volver universidad de masas, con la inauguración de la ciudad universitaria, y enfilamos el rumbo a esto que Clark Kerr llamó la multiversidad. Y 1968, cuando se redefine el papel de la universidad en el devenir nacional, y yo diría a la universidad, al técnico y a otros centros de educación superior les toca la noble pero también cruel tarea de dar el gran aldabonazo de la necesidad del cambio del país en un rumbo democrático. Ahí empieza el reclamo democrático que nos traerá hasta lo que somos hoy, un país con un Estado plural, con un régimen político de pluralidad y diversidad, acosado, sin embargo, por una carga enorme de falta, de violación de los derechos humanos, como nos recordaba Miguel, y no en cualquier derecho, sino en los derechos fundamentales, donde tenemos que registrar los déficits mayúsculos que acosan al Estado mexicano y a los gobiernos de los últimos tiempos como Estado y gobiernos en falta no solo por lo que diga o quiera decir la opinión pública internacional, en falta por los compromisos que hemos adoptado y que no hemos cumplido, en el corazón de los cuales, esa es mi opinión y obsesión, están, lo que apuntaba Miguel, esta combinación infausta e injustificable de desigualdad aguda y pobreza de masas, de la cual emergen un sinnúmero de otros grandes disonancias de nuestra vida pública y convivencia como comunidad, en lo que todos más o menos nos hemos familiarizado, sin que al mismo tiempo hayamos podido dar lugar a una acción realmente colectiva de exigencia para empezar a corregir estas fallas
que se han vuelto ya fallas geológicas, no solamente de la economía o de la sociología o de la política mexicana, sino de la moral misma de nuestra sociedad. Es muy difícil asumir y entender cómo una sociedad de este tamaño, 120 millones, con una economía de esta magnitud, la 13ª o 14ª economía del mundo, con estos ricos, algunos de ellos encabezando todos los hit parades de la plutocracia universal, con toda esta combinación, tiene al mismo tiempo esta pobreza y esta desigualdad. No hay, al menos desde la perspectiva de la disciplina que yo malcultivo, ninguna justificación racional de esta situación. Y yo diría, con el perdón de Miguel, que tampoco hay justificación ética y moral. Y entonces estar en falta con respecto a los compromisos, por ejemplo, los que él mencionaba, el Pacto Internacional de los DESC y la ampliación y renovación del Pacto de San Salvador, la propia Carta de las Naciones Unidas de San Francisco, todas ellas signadas por nosotros, no hacemos honor a ello, no hace honor a ello el Estado mexicano, pero tampoco hacemos honor a ello nosotros, la sociedad mexicana. Quizás ahí esté parte de la herida profunda, ¿no? La grieta profunda que marca el presente y que pone en peligro el futuro, sin querer ser tremendista. Bueno, dicho todo esto, diría, bueno, hemos escuchado una narración que yo espero que se extienda a un buen libro, a un sabroso libro de Juan Ramón, sobre su experiencia personal, que fue también, como he dicho, la experiencia de muchos de nosotros, que fue, al final de cuentas, como lo dice, la relación actual, moderna, digamos, de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Estado y sus gobernantes. Y esa es una experiencia muy rica de conflicto, equilibrismo, fortuna, destreza, que no se puede juzgar sumariamente. El eje, la clave de esta relación, lo saco yo de lo dicho por Juan Ramón, es la defensa y el ejercicio de la autonomía, que es, al final de cuentas, como ambos nos lo dijeron, un componente de nuestra Constitución como Estado. Es cierto que también sirvió para soslayar las obligaciones del Estado con respecto a la universidad en algún momento, pero fue un momento contingente de la política. Lo que queda muy claro en este arco largo del 29 a la reforma del tercero por parte del presidente López Portillo y a nuestra crisis de fin de siglo y la reconstitución de la UNAM, es que la autonomía nos aparece siempre, una y otra vez, como un componente insoslayable, yo diría insustituible, de la Constitución Nacional de nuestro Estado. Y consecuentemente no se puede jugar con ella, porque afectaríamos la propia Constitución del Estado Nacional. Si se quiere cambiar la conformación de este Estado con otros propósitos y otros criterios, bueno, la autonomía correrá la suerte del principal. Pero mientras eso no ocurra, y eso no ha ocurrido ni está ocurriendo, la autonomía es el eje de la relación entre el Estado y la UNAM. Y debe ser, de acuerdo con el tercero que nos recuerda muy atinadamente Miguel, el eje de la relación de toda la universidad pública mexicana con el Estado, ¿no? Y sus gobiernos. Como nos lo ha relatado Juan Ramón y lo podría relatar el propio rector actual, José Narro, en el caso de la UNAM se pudo ejercer a la autonomía como derecho y como plataforma de reclamo, de respeto
y apoyo del gobierno mexicano. Y lo logramos. Ahí sí me incluyo, como creo que nos podemos incluir muchos más. Lo logramos. Y eso hay que mantenerlo, defenderlo y ampliar. Pero ahí está. No podemos decir lo mismo del resto de las universidades que forman el sistema de la universidad pública. Y digamos, hoy y ayer, y hace unos días, a mí me consta hace varios años, puesto que estuve en su junta de gobierno hasta hace poco, nos hemos enterado de, ya no solo del incumplimiento de los compromisos más elementales del gobierno con la Universidad Veracruzana, sino de una especie de festín o festival de la irracionalidad y de la irresponsabilidad, al grado de que el gobierno del Estado ha llegado a decir que el subsidio que le debe a la UV ya hoy por un monto de 2,000 millones de pesos no es una deuda, porque el subsidio es potestativo. Cuando no es cierto. Digamos, la ley, los acuerdos de coordinación fiscal, la razón y el sentido común indican que esa universidad pública depende para su financiamiento del subsidio federal y del subsidio estatal. Y tranquila, olímpicamente, el gobierno lo desconoce, sometiendo a esa universidad, que es una universidad muy importante. Yo creo que es la tercera en tamaño del país, después de la nuestra y la de Guadalajara, sometiéndolos a una situación inaceptable, de debilidad, fragilidad y de imposibilidad de planear mínimamente, con una enorme deuda con proveedores, etcétera, que implica refinanciamientos, o sea, mil y una maromas de sus financieros, que acaban resultando en que el costo del mantenimiento de su universidad crece sin que la universidad misma crezca. ¿Por qué? Por razones estrictamente financieras. Bueno, no es un caso extremo, pero no es un caso único. Aquí tenemos un problema, los universitarios de la universidad pública, que no hay una concepción profunda de los dirigentes del Estado mexicano respecto de la importancia que tiene la educación pública superior, a pesar de los compromisos consagrados en el artículo 3. No hay. Es prescindible, muy latosa. Es algo con lo que hay que lidiar en cada momento, en cada coyuntura, pero no es algo que forme parte del proyecto, digamos, de los gobiernos del Estado Nacional. Y eso es algo muy grave, porque yéndonos a los datos, cifras y referencias que nos daba Miguel, el incumplimiento del compromiso consagrado en el tercero solo se puede dar por la vía de la creación y expansión de un sistema real, de un orden universitario público nacional. No se puede dar con cargo a la UNAM, el POLI y la UAM, como a veces pasa, por lo menos el nivel de las noticias y de los discursos y el reclamo de los jóvenes y sus padres que no han logrado entrar. Podemos imaginar estas tres grandes entidades creciendo un poco más, pero no las podemos imaginar como las entidades que puedan solucionar este gran problema, que se resume en otra cifra que no mencionó Miguel, pero en la misma sintonía. No más de 33% de los jóvenes en edad de estar en la educación superior están. Una parte de estos puede ser no aceptados, o excluidos, o rechazados, como queramos llamar. Pero la mayor parte, no. La mayor parte son jóvenes desertores desde la secundaria.
que se fueron de ahí o porque se aburrían o porque tenían que trabajar, este es el principal de los casos, para apoyar a sus familias, y luego porque encontraron oportunidades no mencionadas de empleo y emolumento. Esa es la terrible realidad de la juventud nacional. Y yo creo que es un momento en que sí habría que plantearse el tema de la creación de un sistema público nacional de educación superior. No estoy muy de acuerdo con los juicios de Miguel sobre la educación tecnológica y politécnica. Yo creo que necesitamos no lo que hay, sino mucho más en esa materia. Pero por otro lado, en efecto, tenemos que pasar a revista el currículum impuesto en estas modalidades. Yo no creo que la tecnología, la educación politécnica, la capacitación, el adiestramiento estén reñidos con la cultura y la formación humanista. No creo que algún educador pueda demostrarnos que para tener buenos torneros o buenos operadores de máquinas de control numérico se requiere olvidar a Platón o despreciar a Freud o negarse a escuchar a Mozart. No es cierto. Aquí el problema es el currículum, pero yo sí pienso que este país sí necesita de una formación masiva de cuadros técnicos que puedan volverse o no cuadros científicos. Es una de las maneras más efectivas de apoderarse de la producción tecnológica global. Es decir, ¿cómo vamos a materializar, encarnar, concretar la transferencia tecnológica si no tenemos técnicos que se apropien de ella? Y ahí estamos fallos, quizás por esa ilusión, me parece una ilusión fatua totalmente, de que hay que organizar la educación superior en función del mercado. Es una tontería, pero si lo creen, pero es una tontería, por una razón muy elemental. Los mercados son muy veleidosos, cambian mucho y no avisan. Lo que requieren hoy, por ejemplo, en materia de ingenieros eléctricos, no lo requieren mañana. Y entonces lo que hay que tener son mecanismos de formación general muy potente y muy profunda para asegurar la versatilidad, la flexibilidad de los profesionistas. Pero yo creo que sí, eso habría que discutirlo más en detalle. Si examinamos las cifras y la manera como se ha organizado esta economía, mal y bien, más mal que bien, según mi opinión, nos indica que en parte descuidamos de una manera pues muy responsable el tema de la formación profesional, y dentro de la formación profesional, la formación técnica. Le preocupa a Miguel la participación de la iniciativa privada en los consejos, a mí también. Entonces, porque la iniciativa privada mexicana es muy inculta y ávida. Pero no nos olvidemos del otro lado, el capital privado, los empresarios mexicanos, se han negado sistemáticamente por más de 30 años a aceptar una corresponsabilidad en materia de capacitación de los trabajadores, porque no quieren asumir el costo, porque quieren que sin pagar impuestos el Estado les capacite a los trabajadores, y nos hemos metido en un empate realmente destructivo, ¿no?, en esta materia. Pero en fin, nos puede llevar muy lejos esa discusión, pero qué bueno que la toca Miguel, porque creo que es una discusión muy importante. Creo que podríamos demostrar que el currículum para los técnicos, tecnólogos, ingenieros que requerimos puede ser enriquecido con la formación humanística y la cultura, y el cultivo de la cultura, para redundar, que se hace en otros países, y que hay modalidades varias que pueden combinar la formación de técnicos y al mismo tiempo sedes como plataformas para el paso a la educación superior, universitaria,
tradicional, si así lo desean los jóvenes del caso. Una experiencia que no es mala, no es lo exitosa que se dice, pero no es mala, y que el presidente Obama quiere realizar, es el de los community colleges americanos, ¿no? Ahí yo creo que todos conocemos, tenemos experiencia por la migración de jóvenes mexicanos que se han educado en los community colleges. Unos se han encontrado trabajo en el mundo productivo y otros han dado el salto a la educación superior sin que se les impida. Bueno, conocemos las restricciones financieras de aquel país, ¿no? Pero bien, lo que quiero decir es, creo que el tema de la formación de profesionistas, incluyendo aquí técnicos y particularizando ingenieros, es un tema fundamental de México, por las muchas carencias en que se ha incurrido. Juan Ramón lo conoce muy bien. A fines del siglo, debido a las absurdas políticas de ajuste y austeridad y recorte de la inversión pública, se cayó la obra pública, quebraron las compañías constructoras y se cayó nuestra matrícula de ingenieros. ¿Te acuerdas, Juan Ramón? Se cayó la matrícula de ingenieros civiles. Ahora se ha recuperado, pero digamos, hay una vinculación muy estrecha, ¿no? en ciertas profesiones con la actividad productiva y económica, que creo que no se puede diseñar, ¿no? ni resolver. Hablaba Juan Ramón del Estado y su tentación autoritaria, y además ilustraba donde se encarga, digamos, esta tentación autoritaria en la que cualquier burócrata tiene que caer, es en el presupuesto. Y ahí el artículo 3º, como lo leyó Miguel, no resuelve el asunto. Ahí tenemos que ir más al detalle, donde está el diablo, y llegar a algún tipo de compromiso, en efecto legal, en materia de financiamiento de la educación pública superior. Yo no sé, pero me parece que el hecho de que de aquella consagración de la autonomía a nivel constitucional iniciada por el presidente López Portillo, se debía haber pasado una ley universitaria, o una ley de universidades, que no tenemos. Y entonces tenemos extremos grotescos como el que relaté hace rato del gobernador Duarte respecto de su universidad, pero también lo ha sufrido la Universidad de Sonora, lo sufre diariamente el Colegio de Sonora, y creo que lo sufren varias. Bueno, la Universidad de Guadalajara lo sufrió, pero claro, con esa fuerza de movilización y esa capacidad de maniobra que tienen los colegas de la UDG, pues corrigieron, ¿no?, el exceso en el que quería incurrir el gobernador. Pero es exactamente un ejemplo más de esta tentación autoritaria del Estado respecto de la universidad, que se instrumenta sobre todo a partir del presupuesto. Conocemos algunos que también se puede llegar por otra vía, ¿no? Lo vivimos en el 68, lo vivió el Politécnico en los 50, etcétera. Pero con la llave del presupuesto les basta, ¿no?, en tiempos, entre comillas, normales. Y entonces sí es un tema muy importante del ejercicio de la autonomía. O sea, ¿qué tanto campo de maniobra nos da? Eso está muy lejano de nosotros, que son los cargos y los abonos del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, es un tema que bueno que lo tocaron, es un tema muy importante, como bien dijo Juan Ramón, el que paga manda no puede ser el principio que organice la relación entre el Estado y la universidad. El principio es el reconocimiento pleno de que la educación es un derecho humano, que se extiende hasta la educación superior y que consecuentemente es un compromiso y una obligación del Estado cumplir. Entiendo que esa es la línea de razonamiento que nos propone Miguel.
Yo de lo que cuenta Juan Ramón anoté una línea. Bueno, lo que caracterizó a los gobiernos panistas fue la difícil comprensión o la incomprensión total de la autonomía universitaria. O sea, al final de cuentas no pudieron entender lo que significa la autonomía y lo que significa para ellos también, como gobernantes, ¿no? Esa es la dificultad que enfrentó Juan Ramón, que en parte enfrentó el rector Narro, pero que puede extenderse a gobiernos de otro color, porque es la dificultad que ha enfrentado la UNAM y sus dirigentes con el nuevo gobierno, o la que se ha enfrentado de diferentes maneras de la UNAM con el gobierno de la ciudad, en momentos, algunos de ellos muy críticos, recordarás, Juan Ramón, de incomprensión total de lo que estaba en juego. Entonces, esto me parece que explorar esta idea de que la autonomía es un componente constitucional del Estado nos permitiría ir delineando una propuesta, quizás de ley de universidades, ¿no? Reconozco que no estoy seguro, no, soy lego en esas cuestiones, pero quizás tendríamos que ya asumir lo que nos dicen los expertos de que derechos consagrados en la Constitución que no tengan ley reglamentaria o ley secundaria son derechos abstractos. Y habría entonces que explorar esa ruta. Y terminaría diciendo, bueno, como bien dice Juan Ramón, que él hizo, yo lo sé, y que yo creo que ha hecho el rector Narro, hay que decirle a los gobernantes que en materia de sucesión universitaria no se metan. Obviamente no nos conviene a nosotros, ¿no? Nos altera, nos afecta, nos puede humillar incluso, pero a ellos les puede afectar más, porque se afecta una relación fundamental constitucional, que es la que se ha ido creando a lo largo de los años entre la universidad pública, en este caso, entre la UNAM y el Estado mexicano. Y eso creo yo que hay que cuidarlo e incluirlo dentro del inventario al que nos convoca Miguel de los conceptos perdidos que nos han traído a la tragedia actual de derechos humanos que vive nuestro país. Yo creo que tenemos mucho que explorar a partir de esto que bueno, Miguel es uno de los principales responsables, que es la adopción de lo que se llama en la jerga de Naciones Unidas y de los expertos el enfoque de derechos. Lo adoptamos, fíjense, en 2011 se modificó la Constitución y de hecho adoptamos ese enfoque de derechos, pero si examinamos ese enfoque de derechos del artículo 1 al 4, para no irnos muy lejos, si confrontamos este enfoque de derechos humanos y en particular los económicos, sociales y culturales con lo que se hace en materia presupuestal, de impuestos, de política económica y social, encontramos un golfo, yo diría que más bien un océano de incumplimiento. El Estado mexicano no está organizado para cumplir con las obligaciones constitucionales que adoptó a partir de junio de 2011. Esa es la triste y dura realidad. Entonces hay mucho que hacer, tienes mucho trabajo por delante, yo diría. Bueno, pues yo creo que con los comentarios tengo.